Muchísimas gracias a quienes han optado por no ir a comer, pero espero que las cajitas no las guarden, porque yo tampoco voy a comer. Por quienes han optado a estar aquí, muchas gracias, de verdad. Vamos a hacerlo rápido, no doloroso y esperemos que ameno. Podemos cantar. No me dejaron cantar esta mañana, pero como este lo modelo yo, a lo mejor me dejan. Muy bien, pues nada, va a ser una sesión breve en el que queremos presentar el número 93 de la revista del CLAD, Reforma y Democracia, realizado con la Red Académica Internacional de Gobierno Abierto. Ha sido un placer trabajar con esta organización en el sentido de buscar, digamos, sinergias y ese diálogo del que hablábamos esta mañana entre los mundos que a veces no se tocan, el mundo académico y el mundo de la práctica, de los funcionarios, y me parece que este número refleja eso. Quiero contarles que, perdón, me devuelvo una, aquí estamos. Bueno, va a ser los ponentes en esta presentación van a ser Esther Kaufman, a quien ya han visto varias veces, coordinadora de RAE Internacional y editora invitada del número 93 de la revista, Gabriela de Brelas, quien es una coautora de uno de los artículos sobre gobierno abierto en Brasil, evaluación y tendencias temáticas en los planes nacionales, que es el artículo que está publicado en este número al que les invitamos a consultar, y que, como digo, es una de las coautoras. Edgar Rubalcaba, profesor de la Universidad de Guadalajara y coordinador de RAGA de México, quien también tiene otro de los documentos que estamos presentando. Guido Moncayo Vives, coordinador del Observatorio Ciudadano Estado Abierto Ecuador, especialista en transparencia y además trabaja en la Defensoría del Pueblo en Ecuador. Y bueno, a mí ya me conocen, soy la editora de la revista Reforma y Democracia del CLAD. Esta es la tabla de contenidos, final. Estamos haciendo los últimos ajustes, siempre publicamos y cuando publicamos la gente descubre cosas maravillosas y vuelven y nos dicen, ay, no era esto, sino aquello. Entonces, bueno, ese es parte del trabajo, estaremos haciendo los últimos ajustes. En extenso, o bueno, no tan en extenso, pero digamos en detalle, Esther se referirá al contenido. Yo solamente quiero pasar muy rápidamente por la tabla de contenidos para contarles, digamos, que abrimos con un documento de Oscar Osla, quien no está aquí porque el CEDES está cumpliendo años y entonces está cantándole el Happy Birthday al CEDES, pero manda recuerdos y está de corazón aquí. Tenemos muchas coautorías, entonces quiero hacer un reconocimiento a todas las personas que participaron y digamos que respondieron a esta convocatoria. Tenemos un número muy robusto, tenemos 10 artículos, la revista tiene siempre en promedio 8 artículos y tenemos en este número 10 artículos. El número anterior inauguramos la sección de reseñas, tenemos 2 reseñas, estamos reseñando el libro de la CEPAL que se acaba de presentar y el manual de mejores prácticas que saca la CEPAL en este año, así que estamos pues muy felices por esto. Y hacerle un reconocimiento a los autores que no están nombrados porque este año el APA, que es la forma de citación que la revista sigue, cuando pasa de 3 autores solo nombra el primero y pone et al, pero los et al hacen casi siempre all, casi todo. Entonces le hacemos un reconocimiento a los et al que no están aquí, pero que digamos seguramente han trabajado más muchas veces que quien aparece de titular, pero bueno, es así la forma de citación, pero quería hacerles un reconocimiento. Como les digo, tenemos, 10 artículos, quería solamente mostrar, y 2 reseñas. Las reseñas, yo quiero muchísimo a la CEPAL, le hago un reconocimiento al trabajo porque hay la insistencia, persistencia en pensar en América Latina de la CEPAL es admirable, así que tenemos 2 reseñas de textos de la CEPAL, como les decía. Ay, ¿qué pasó? Ay, no soy yo, no creo ser yo, a ver. Bueno, finalmente, así como muy rápidamente lo que quisiera es,
creo que es allá, sí, yo estoy aquí como muy tranquila. Bueno, pues este número, como les decía, es una colaboración. Contamos con una editora invitada. Este esfuerzo demuestra cómo entidades con menciones semejantes como Raga y el CLAD pueden crear sinergias y optimizar recursos. Y en este sentido lo que quiero dejar sobre la mesa es que tanto la revista como el podcast, que este año estrenamos un podcast que se llama Voces Iberoamericanas, están abiertos a todas las entidades interesadas de los 1.500 asistentes para reflexionar sobre gobierno y administración, políticas públicas, gobernanza, lo que estamos pensando. Entonces, es un llamado a seguir este ejemplo que hicimos, del trabajo que hicimos con Raga y ver cómo utilizamos estos recursos de manera que seamos más útiles, que es lo que queremos ser. Seguimos adelante con la producción del podcast, como les decía, y les quiero hacer una propaganda porque es bien importante, y es que el próximo episodio, el episodio 6 del podcast se titula Entre teoría y gestión, aprendizaje sobre gobierno abierto. Es un podcast en el que estará Óscar Oslac, José Luis Ros Medina, que es el coordinador, coordinador de la organización de este evento, y Esther Kaufman como comentarista, de manera que este podcast lo lanzaremos en octubre y dará continuidad a esta conversación que abrimos hoy. Entonces, lo que estamos intentando es utilizar estos dos medios para, digamos, hacer que la reflexión sea más, un poquito, trascienda un poco lo que hacemos con la revista. Este es el número 93 que ya está disponible. Con este QR ustedes pueden acceder al número. Y bueno, tenemos unas tarjetas postales muy bonitas en las que también se las pueden llevar de recuerdos con la portada. Es una calle de Buenos Aires, Esther, con la portada de este número 93. Así que, no siendo más, muchas gracias. Ya. Bueno, en una reacción contra la tecnología, yo escribí con una virome, es decir, los apuntes. No voy a hablar de algunos artículos. No, pero por si acaso así no grito. No voy a hablar de dos artículos porque en realidad está Edgar y está Gabriel Moncayo como para explicar. Sí quiero contar un poco la historia de cómo esto surge. Hace un año se hizo el primer congreso internacional de Raga, CEPAL Raga, en Costa Rica. Y lo que se hizo después es una revisión de las exposiciones y una selección de cuáles podrían ser potenciadoras de buenos artículos. Entonces hicimos una convocatoria y después hubo una selección, y esto es el resultado de este dossier que estamos desarrollando con el CLAD. Desearíamos también seguir dando, esto se llama gestión del conocimiento, es decir, difusión de conocimiento. Quisiéramos también con este congreso tener alguna mecánica similar, y rogamos en todo caso que el CLAD nos pueda ayudar también en la difusión. El dossier plantea desde el inicio, bueno, la importancia de Estado abierto, pero también las dificultades que están presentándose para su implementación, sobre todo con los estancamientos, la falta de impactos, la fragmentación, etc. Nuestra idea es ver desde múltiples ópticas cómo se podía analizar el Estado abierto, y bueno, han surgido una serie de artículos bastante diversos, aunque se podría hacer, es decir, se podría armar un conjunto, sobre todo en los aspectos metodológicos, en el caso de Edgar Rubalcaba y de Tiago Ferreira Díaz, que es la aplicación de metodologías en otros poderes del Estado, en el caso de Edgar en justicia abierta, una métrica de justicia abierta que realmente es muy interesante, y en el caso de Tiago la aplicación
del índice de gobierno abierto parlamentario en 9 parlamentos brasileños. Esto realmente plantea la necesidad de que exista evidencia y que realmente a través de esta evidencia y de metodología se puede generar una replicación y una transferencia. Eso, bueno, Edgar va a explicar la cuestión de justicia abierta y bueno, luego sigue con artículos de Ecuador, 2 artículos de Ecuador, uno que tiene que ver con la participación, pero la participación desarrollada top-down, es decir, la participación desarrollada por las autoridades y qué es lo que pasa, es decir, con la ciudadanía cuando esta participación es como reglamentada, introducida en determinadas políticas y muestra realmente el fracaso y la falta de incentivación en la ciudadanía para participar. Por el otro lado, hay otro artículo sobre la nueva ley de acceso a la información en Ecuador y transparencia focalizada, también, como decía, del mismo país. Y aquí lo que también se plantea son las dificultades para el desarrollo de la transparencia focalizada. Por más que está incluida dentro de la ley de acceso a la información, y lo mismo creo que ocurre en México, una cosa es anunciarlo y otra cosa es realizarlo. Se requieren una serie de competencias, se requiere que exista también transparencia colaborativa de otro tipo de actores sociales que tienen que ser validadas en la medida que son los gobiernos los que lo anuncian. Entonces, esta transparencia que realmente es la que asegura la posibilidad de alguna identificación de la ciudadanía con lo que están haciendo los gobiernos, que sería transparencia por demanda, no por oferta. Lo que se muestra es que realmente no tiene un desarrollo efectivo. En el caso de México, y me aparto del artículo, bueno, hay algunos clips con algunas cuestiones, es decir, muy circunscriptas respecto a cosas que la población podría llegar a tener interés en saber, pero no hay un desarrollo, así importante que realmente pueda ser aprovechado por sectores específicos de la población. Por el otro lado, hay un artículo español sobre integridad en sitios municipales con indicadores que surgen del mapa Infoparticipa, donde hay una cuestión así notable que lo analizan también a partir de 3 vertientes: el sexo de las autoridades, el tipo de comunidad y me parece que el tamaño de la población, si mal no recuerdo. Bueno, aquí también está Gabriela, que va a hablar de su artículo, así que voy a omitir este análisis lexicométrico que hizo sobre los planes de acción de Brasil y voy a pasar directamente al artículo de nuestro querido Oscar Oslak, que trabaja la diferencia entre gobierno reactivo y gobierno proactivo, utilizando la interoperabilidad, la inteligencia artificial, etcétera, para adelantarse a las demandas de la ya personalizadas de la propia ciudadanía, con todos los recaudos que implica el desarrollar este tipo de tecnología respecto a la seguridad. Y también las dificultades que existen en los países que están más rezagados para tomar este tipo de iniciativas. El artículo es magnífico, yo lo recomiendo como todos los demás, y en ese sentido me parece importante leerlo. Por el otro lado, hay un excelente artículo que es sobre ecosistemas digitales, que es una metodología que se desarrolló en la Argentina con apoyo del gobierno de Estonia, en un gobierno subnacional, para generar
institucionalización de infraestructuras tecnológicas precisamente para integrar las partes que en general no se integran del Estado, los datos, los procesos, etcétera. En este sentido, introducen aparte de la cuestión, si se quiere, más tecnológica, el desarrollo de comunidades de práctica, precisamente para integrar todos estos grupos como para que trabajen transversalmente entre las distintas organizaciones, temas como datos, saber cómo van a manejar los datos, por ejemplo. Esta iniciativa ha tenido un desarrollo muy importante en Argentina y en otros gobiernos subnacionales, creo que en Brasil también se ha desarrollado, al igual que en otros países de América Latina. Por otro lado, hay un último artículo desarrollado por Víctor Harmony, de la Universidad de Montreal, donde se analiza cómo las políticas públicas basadas en evidencia científica prosperan o no prosperan en función de las circunstancias políticas que pueden ponerle límites o habilitarlas. En este sentido, también es un artículo sumamente interesante porque pone de manifiesto cómo los objetivos políticos pueden confrontar los objetivos técnicos. Bueno, las reseñas ya Victoria las ha mencionado. Bueno, felicitamos a CEPAL como siempre, y la conclusión es que realmente, a pesar de todo el énfasis que se está poniendo en estado abierto, lo que surgen son evidencias de fragmentación, inercia normativas, gobernanza incompleta y falta de impacto generalizado, es decir, en términos de toda la población. Bueno, muchísimas gracias y léanlo, lo recomiendo. Aló, gracias Esther. Creo que podríamos hablar, que yo sigo queriendo cantar, pero voy a darle la palabra a Guido, a continuación ya, no creo que gastemos más tiempo. Muchas gracias. Guido, si quieres hablar desde aquí. Bueno, muchas gracias igual por el espacio para compartir sobre el artículo que hemos escrito entre tres, con mi amigo José Luis Ros Medina, que está por ahí, y José Manuel Mayor, ¿no? También de España. Sí, Etol. Pero no, es importante igual mencionar, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Sí, este es un artículo un poco, digamos, yo diría como, ¿cuál sería el término? Como, bueno, ambicioso en algún sentido, porque el nombre es Democracia Repotenciada, la IA como catalizador del gobierno abierto, ¿no? Entonces, un poco lo que buscamos comentar es cómo este elemento muy de moda, porque por lo menos yo vivo en Ecuador y está muy de moda hablar de IA, ahora todo lo que está con IA está a la moda, es cool, digamos, ¿no? Pero más allá de eso, ver cómo realmente este elemento puede o no repotenciar estas democracias en declive, ¿no? O desgastadas que estamos experimentando en nuestros países, ¿no? Entonces, a partir de esto, yo he resaltado por lo menos 3 hallazgos muy rápido que lo voy a mencionar, ¿no? Por cuestiones también de tiempo. Primero, poner sobre la mesa que hay un ejercicio interesante de medición, ¿no? Del alcance de la inteligencia artificial, por lo menos en nuestra región. Tenemos el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, el famoso ILIA, una iniciativa chilena, que ha tenido, me parece, un buen resultado en estos 2 primeros años de evaluación y de medición de este tema, 2023-24, hemos tomado el 24 para hacer el estudio. Y hay otros ejercicios también que en la región están levantándose. En Ecuador, por ejemplo, también hay un estudio que está haciendo la Flaxo sobre también el tema de
la penetración y sobre todo en política pública de la inteligencia artificial. Se está también generando una ley, una normativa de inteligencia artificial en el país. Bueno, y entiendo que en la región en general está pasando esto. Y entonces es un primer hallazgo que hemos podido identificar. El segundo es que si bien la inteligencia artificial puede ser un catalizador, no lo es si es que no existe una estructura institucional importante en el país, ¿no? Entonces, el tema de los ejercicios democráticos y estructuras estatales sólidas que ya vienen experimentando los países que estuvieron en el ranking del ILIA, que son Chile, Uruguay y en alguna manera Brasil, no estarían en esos lugares si es que no tuvieran estructuras por detrás democráticas sólidas y bien fundamentadas y con ejercicios también ya de muchos años y serios, digamos, ¿no? de un fortalecimiento de la democracia. Y el tercer hallazgo importante, para cerrar por ahí, es que la inteligencia artificial sin un enforcement de la normativa no funciona tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se evidenció? Hay muchos países, incluido Ecuador, que estuvo como en la mitad de la tabla del análisis, que tiene una ley moderna, digamos, de transparencia, por ejemplo, porque hemos hecho esta articulación o el cruce entre inteligencia artificial e indicadores como el tema de transparencia, GovTech, innovación, etcétera. Entonces, tenemos leyes interesantes, chéveres, buenas, pero si es que no tenemos un cumplimiento aplicado de esa normativa y todo, entonces no funciona mucho el potenciarlo a través de la inteligencia artificial. Entonces también es otro de los hallazgos interesantes que en el artículo hemos podido identificar. Y lo dejo para la segunda ronda, el tema de un poco de los desafíos también que hemos identificado. Perfecto. Muchísimas gracias, perdón, Esther. Voy a darle la palabra a Edgar Rubalcaba para dejar a Gabriela para el final, el plato fuerte. Gracias, estupendo. Bueno, pues primero que nada, pues celebrar este número. Yo creo que una colaboración muy buena que esperemos se mantenga a lo largo del tiempo entre la RAGA y el CLAT, y especialmente yo creo que, bueno, yo desde que estudié siempre he visto la revista del CLAT como la parte más, bueno, junto al Congreso, de las partes más bonitas y con más proyección, más interesante que tiene el CLAT, esta revista. Entonces, formar parte de esto es importante, ¿no? El libro con el artículo que yo escribí fue sobre cómo medir la justicia abierta, ¿no? Y para eso tomé como referencia, aquí como que hice lo que hacemos muchos investigadores, matar dos pájaros de un tiro. Me contrataron de la World Justice Project para hacer y diseñar la métrica de gobierno de justicia abierta con un equipo, y a la par utilicé todo ese conocimiento, todos esos datos para hacer un análisis ya un poco menos frío, que son los reportes que sacan a veces las instituciones con estadísticas descriptivas, para ponerle un matiz más reflexivo, poniendo en valor los desafíos de la justicia, los embates democráticos que se han venido viviendo, sobre todo en México, porque este caso es mexicano, como actualmente ya el gobierno de México, digamos, ha unificado los tres poderes. Entonces, en medio de esto, resultaba interesante para una organización internacional como la World Justice Project medir la calidad de la apertura gubernamental. Entonces, pues yo desarrollé ahí, en base a los datos, ¿sí?, 4 dimensiones que mide la métrica: transparencia, participación ciudadana, colaboración y rendición de cuentas. Esas 4 dimensiones las medimos en lo que le llamábamos un ecosistema de justicia, porque no solamente analizamos las instituciones judiciales, ¿no?, jurisdiccionales, sino también aquellas otras de naturaleza de impartición de justicia. Por eso denominábamos el ecosistema de justicia. Hicimos un análisis de todo ello, y con los datos, pues yo en este artículo los pongo en valor un poco entre las oportunidades, en una dimensión como por un lado tecnológica, que ya se está utilizando IA, tecnologías para auxiliar en las sentencias judiciales, para acelerar esos procesos. Lo analizo desde una visión democrática, ¿no?, esta parte de
digamos, la crisis de la democracia en torno a lo que se aspira en el modelo de la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, cómo ahora parece que hay una cooptación de estos poderes, sobre todo en el Estado mexicano. Entonces, trato de meter, digamos, los resultados empíricos a una visión un poquito más teórica, dialogando con diferentes autores, desde una visión, digamos, sociotecnológica y una visión, digamos, de valores democráticos, ¿sí? Entonces, bueno, les invito a que lo lean, creo que vale la pena, sobre todo a quienes digan, ¿y cómo medimos la justicia abierta o cómo medimos la justicia en nuestros países? Creo que ahí hay una buena propuesta, basado, como les decía, en una métrica de la World Justice Project y que aterrizamos o que aterricé con una visión ya más de un análisis cualitativo, teórico, a la luz de datos empíricos. Eso sería. Gracias. Pues muchísimas gracias. Le doy la palabra a Gabriela de Brelas, quien les contará también. Muchas gracias, muy linda esta oportunidad de hablar de una edición especial tan importante, relevante. Creo que ya tenemos maturidad y conocimiento para ediciones especiales como esta, y ojalá la tengamos con una recurrencia porque nos vamos inspirando y pensando más. En Brasil hicimos, a principio de año, lanzamos en el Caderno Gestão Pública y Cidadania de la Fundación Getúlio Vargas, también una edición especial de Gobierno Abierto, y que tuvo mayoritariamente trabajos escritos en portugués, pero que trajo movimiento al tema y al área. Este trabajo sobre gobierno abierto en Brasil, evolución y tendencias temáticas en los planes nacionales, creo que trae como principal contribución una mirada metodológica distinta a lo que acostumbramos hacer y mirar en términos de estudios en gobierno abierto, por lo menos los que yo estoy más próxima y familiarizada. Y surge como una inspiración un artículo de TAI que hace un análisis de lo que fue escrito en gobierno abierto de los últimos 10 años, y de Gao et al. y todos sus colegas que hablan sobre datos abiertos. Y creo que al leer este artículo, que dice, bueno, hay todavía fragilidad en la definición de qué es gobierno abierto, en teorizar gobierno abierto, en mensurar gobierno abierto, Estado abierto, iniciativas, y hay mucho análisis que me parece muy importante. Yo soy por tradición una cualitativista, hago mucho estudio cualitativo, pero es importante que hagamos más quali quanti, estudios cuantitativos, y creo que al leer ese artículo dije, no, tenemos ya maturidad y conocimiento suficiente para dar algunos pasos adelante. Entonces, el trabajo que fue hecho acá con mis coautores, Amanda, Luis Hernán y Luciana, fue un trabajo de análisis lexicométrica de 6 planos de gobierno abierto brasileros, es el total de planos que tenemos en Brasil, buscando entender un poco cómo esos planes van siendo construidos, pero no que el análisis cualitativo no sea importante, pero analizando la construcción de los textos de esos compromisos. Podríamos usar el plan entero como documento, pero optamos por usar los compromisos y buscamos entender cuáles eran los temas recurrentes, palabras claves frecuentes, analizar la evolución de estas palabras, la conexión y las coocurrencias temáticas, lo que viene junto con qué, y comparar direcciones temáticas. Entonces usamos un software llamado Iramutec junto con Excel para hacer un análisis bien detallada y léxico. En fin, hicimos cuestión de explicar muy paso a paso, porque eso creemos que puede inspirar otros trabajos de esta forma, de esta área, y análisis de correspondencia, similitud, clasificación jerárquica, qué viene con qué, nube de palabras, que es lo más tradicional y común y que hoy se usa, análisis gráfico, y creo que conseguimos un artículo que no voy a detallar mucho porque queremos que lo lean nuestros artículos, obviamente, pero conseguimos traer, creo que interesantes visiones y formas de analizar lo que está siendo construido en términos de compromisos gubernamentales. Tiene como fragilidad, es apenas el caso de brasilero, pero
es muy fácil hacer estudios comparados con otros países de la región, con otros países del sur global, con países que están a más tiempo haciendo planes de gobierno abierto, pese a que Brasil ya está desde el inicio, pero gobiernos más actuales tal vez tengan menos casos y planes, y nos permitió ver, por ejemplo, tuvimos 2 planes hechos por el gobierno de Dilma Rousseff, uno por Michel Temer, 2 por Jair Bolsonaro y el tercero hecho ya en el gobierno Lula. Y por suerte nos quedamos contentos en ver que el movimiento sigue y no tuvo cambios de retroceso, porque hay una resiliencia burocrática y hay personas trabajando en esos planes que garantizaron que en estos planes, en estos compromisos, en el término escrito, no haya habido retrocesos. Eso no quiere decir que no se hayan sentado encima de los compromisos y hacerlo con más, ¿no?, con menos ganas de lo que sabemos que algunos gobiernos hacen más, otros hacen menos. Entonces, conseguimos mostrar visualmente el agrupamiento y ver que datos abiertos, público y transparencia todavía siguen siendo temas muy, muy, muy fuertes. Y temas como participación y accountability, que no se usa, pese a que el pilar es accountability, muchos documentos oficiales de gobierno abierto, de OGP, son accountability, en portugués no se usa, pero tampoco existe mucho rendición de cuentas. Entonces, el pilar transparencia creo que está muy bien trabajado en los planes, pero los pilares de participación y rendición de cuentas todavía necesitan una mayor energía, y es ahí donde está para mí el mayor desafío de los gobiernos nacionales y locales implementar gobierno abierto. Entonces, trabajamos y trajimos también cuáles fueron los compromisos, un análisis de esos compromisos. Poco se habla o nada sobre medio ambiente, naturaleza, environment, cuestiones de género. Por ejemplo, si uno hace un análisis comparado acá con Argentina, va a encontrar diferencias, que es un estudio que estoy haciendo, un estudio comparado Brasil-Argentina. Argentina ya desde muy temprano trabajó género y entra con medio ambiente, con Estado abierto, con mucho más fuerza, muy inspirado también por el ecosistema. Me encantó que la palabra ecosistema y Estado abierto está ahí en los capítulos, porque son explicaciones muy ricas para los movimientos y las diferencias de movimientos en los países. Entonces, en fin, esperamos haber aportado un poco en un análisis brasilero y también con una metodología mostrando que todavía tenemos que avanzar mucho en los pilares de participación y accountability, de hecho, y que esto abra puertas para estudios comparados. Entonces, acá estamos con investigadores de América Latina, de Europa, tenemos que pensar juntos. Y este índice de justicia abierta, o sea, lo tenemos que replicar y mensurar más. Creo que nuestro gran aporte en este momento como académicos y practitioners, que muchos son acá, es traer análisis, movernos a una segunda etapa de nuestros análisis y traer más métricas, traer más evaluación de impacto y traer más metodologías. Entonces, además de lexicometría, que me parece muy interesante, creo que tenemos que trabajar con surveys en más cantidad y también experimentos. Creo que para mensuración de confianza y de ganas o no de participar, etcétera, experimentos se están usando mucho en los estudios de administración pública. Sé que hay mucha crítica, pero creo que podemos aprender un poco más y osar hacer un poquito más esos estudios. Gracias, era eso. Muchísimas gracias, Gabriela. Bueno, aprovechamos que somos poquitas y poquitos y a mí me gustaría, bueno, por un lado decir que como clase, mientras estemos los que estamos, que es hasta donde uno se puede comprometer, sí queremos comprometernos públicamente, digamos, con la difusión de este trabajo, con ese rol que cumple el CLAD de ser como un puente entre diversos mundos y entre los países de América Latina, que es lo que más nos gusta. Así que esperamos avanzar, además que esto sí ayude a alimentar ese debate, a difundir estos trabajos. Digamos, los artículos son más fáciles de leer que los libros. Así que es una invitación a que sigamos trabajando juntos y a calificar un poco, digamos, a cualificar, a pasar al siguiente nivel en términos de las preguntas que nos hacemos, de las exigencias que nos hacemos,
Ha sido un placer poder, digamos, apoyar este trabajo. Podemos hacer otro número con este congreso, pero incluso, digamos, mover la investigación también comparada. Y quiero aprovechar este espacio, aunque no seamos tantos, pero les pido el favor de contarles a quienes no están aquí. Nosotros acabamos de lanzar ayer el primer premio de la revista del CLAD con el Journal of Comparative Public Policy Research, que es digamos, acabamos de hacer una alianza estratégica. Ustedes saben que por diversas razones el inglés es el idioma dominante en la academia, los tenemos amenazados, tenemos que seguir empujando el español, es eso. Pero hemos hecho esta alianza con esta revista de análisis de política pública, de investigación en políticas públicas comparadas, y acabamos de lanzar el primer premio que lo vamos a dar en el Congreso del CLAD a cualquier investigación comparada en cualquier tema desde cualquier perspectiva, siempre y cuando tenga una perspectiva comparada. Porque creemos lo mismo, Gabriela y el resto de colegas, que la comparación nos va a hacer mucho más inteligentes en la toma de decisiones. O sea, lo que América Latina carece mucho, tiene, digamos, de trabajos comparados y me encanta lo que propones, digamos, son cuasi experimentales. Si uno dice la verdad, son cuasi, no pueden ser, pero digamos, ¿por qué? Porque esto nos mueve a la intervención. O sea, un cuasi experimental es una intervención. Y yo creo que está bien que la academia empiece a correr riesgos, ¿no? Digamos, academia abierta, que podríamos empezar a hablar de la academia abierta, que no sabemos quién era más cerrado, si el gobierno o la academia, podemos preguntárnoslo, ¿verdad? Este autismo de la academia a veces cansa. Y yo estoy en los dos mundos, pero por eso mismo creo que hay que abrirla. Entonces, la comparación es eso, y eso te lo agradezco. Por eso este premio son $1000 para que nos motivemos todas y todos. Es un premio de $1000 más una certificación, más la publicación del trabajo, pero es hacer una incentivación hacia la mirada comparada que yo creo que en América Latina sí que nos falta. La CEPAL por eso es tan valiosa, porque la CEPAL lleva años tratando de comparar y comparar y comparar, pero necesitamos que las academias empiecen a conversar, etcétera, etcétera. Entonces, pues celebrar nuevamente este número en el que, como decía Esther, tenemos Ecuador, Argentina, Brasil. Nosotros tenemos la revista es trilingüe, la revista del CLAD, pero objetivamente hablando, digamos, se hace realidad el bilingüismo este año. Y en este número tenemos un artículo en portugués, no es que no traducimos, o sea, somos un continente multilingüe y entonces publicamos en el idioma original, tenemos un artículo en portugués del que me siento muy orgullosa, y vamos a tener el siguiente número, no del podcast, nuestro primer número en portugués de Brasil, y Portugal también es miembro del CLAD, así que pues estamos intentando, digamos, lo mismo, que empecemos a conversar más entre todos y todas. No sé si hay, aprovechando que estamos en hora de almuerzo, si quiere, bueno, comida, almuerzo, lo que sea, si ustedes quieren, alguien quiere decir algo del público, siempre el pobre público se queda callado, esto parece cine. Y no es cine, así que si alguien preguntas, dudas, quejas, reclamos. Sí, excelente, gracias. Es para Edgar, una pregunta sobre el índice de justicia abierta. ¿Hicieron algún ranking, hicieron alguna medición real o está solo la metodología? No, sí hicimos la medición, incluso está publicada ya. Si te metes a la World Justice Project, debes de encontrar, no sé bien el link, todo, pero sí medimos este ecosistema que involucra tanto autoridades jurisdiccionales como no jurisdiccionales, pero que imparten justicia, ¿sí? Que hay varios, no sé, los municipios, etcétera, que no son del Poder Judicial, pero que imparten. Entonces, todos esos medimos en estas 4 dimensiones que comentaba,
transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Y fíjate, cuando hablaba Gabriela, igual un poco, lo más bajo es participación y colaboración, y el más alto es transparencia, en el que salían y todo. Pero, y sí, en promedio creo que fue reprobatoria como de 46 sobre 1, punto 46 sobre 1, pero ahí está, todo está tanto la metodología como los resultados aplicados. Sí, súper. Gracias. Y no es sorprendente que transparencia parezca más fácil, ¿vale? Lo que decíamos esta mañana, es decir, poner los datos allí sin una ayuda para la digestión, es decir, sin un no es suficiente realmente, y digamos los pilares más contundentes sí son rendición, accountability, que no es solo rendición de cuentas, sino el ser llamado a cuentas, que son dos cosas distintas, y participación en el sentido real de la palabra, que la gente no se sienta invitada a la fiesta, sino, digamos, parte realmente de la organización. Voy a dar un minuto a cada uno de los panelistas, voy a dar un minuto para cerrar a cada uno de nuestros invitados, empezando por Esther. Era una acotación porque en el caso del artículo de Parlamento sucede lo mismo con transparencia, era nada más que eso. Bueno, yo nada más como mencionar los desafíos que había ofrecido en nuestro artículo, ¿no? Por un lado, es importante mantener la sostenibilidad de estos ejercicios de medición. Estamos esperando que se siga generando ILIA en el 2005 y en adelante, porque vamos a poder también evaluar si es que realmente ha habido algún cambio o mejora respecto a esta catalización o esta penetración de la inteligencia artificial para mejorar la democracia, ¿no? Por otro lado, lo que se comentaba, el benchmarking, como yo le llamo, tomar las mejores prácticas de lo que vienen haciendo los países referentes en estos temas, como son Chile, Uruguay, Brasil, como les decía, fueron los que mejor rankeados salieron, para los países que estamos como en camino, ¿no? Entonces, siempre estos espacios de compartir experiencias, ver cómo podemos insumirlas, me parece que son importantes. Y finalmente, no dejarlo todo a la IA, ¿no? El tema de la inteligencia artificial es como que la panacea, como que es la solución a todos los problemas, y realmente es un tema, como hemos hablado, de voluntad política, de estructuras endebles que a veces tenemos en nuestros países y que hay que fortalecerlas a través de otros procesos, ¿no? La IA puede catalizar algunos procesos que se vienen dando en gobierno abierto, pero no son la solución, ¿no? Es como un catalizador que hay que aprovechar y apalancar a partir de otras estructuras necesarias. No, ya está. Apenas quisiera comentar algo que me pasó en abril. Fui a una conferencia en Bolonia de la IRSPM, que es una de administración pública, y fui a algunas secciones de presupuesto participativo y había un montón de artículos siendo que no eran escritores. Brasil es referencia en presupuesto participativo, América Latina, pero nadie era autores nuestros, y diciendo cosas actuales que nosotros decíamos hace 20 años. O sea, nosotros ya tenemos mucho conocimiento sobre lo que funciona, lo que no funciona, los diferentes tipos, en fin, no nos falta conocimiento sobre presupuesto participativo, pero ellos 20 años después están escribiendo sobre el tema, cosas que ya podrían haber hecho distinto si hubieran leído lo que escribimos, pero no conseguían leer en portugués o en español. Hoy en día tenés DeepL, que te traduce un artículo, obviamente no es perfecto, pero te lo hace bastante bien. Entonces ellos pueden leernos a nosotros, pero yo creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de escribir más en inglés. No estoy diciendo para no escribir en español o en portugués, pero tenemos que hacer, los dos movimientos son necesarios porque queremos que el presupuesto participativo sea real y que cambie la vida de las personas. Queremos que la ciencia que hacemos tenga impacto. Entonces creo que el movimiento de los dos caminos, que ellos nos escuchen, porque tenemos mucho para decir y relevante, y que nosotros también nos abramos, porque a veces nos cerramos y no está bien. O sea, la apertura tiene que ser nuestra y de ellos también. Gracias. Bueno, no, yo solamente de nuevo celebrar esta colaboración y desear largo camino a Raga y
al CLAD en colaborar en este tipo de iniciativas académicas que yo creo que refuerzan, y con esta visión tanto de la RAGA como del CLAD con un principal enfoque iberoamericano. Yo creo que tenemos que posicionarlos y como decía también Gabriela, ser más fuertes en ese sentido. Entonces, a apretar esa parte. Está bien. No, realmente esta experiencia me parece fantástica. Me pareció de un nivel de exigencia muy alta. Eso lo pueden decir todos ustedes. Es decir, aquí realmente se nota mucho profesionalismo, mucha rigurosidad, y los artículos que han terminado saliendo realmente son, es decir, muy meritorios. Nosotros, digo, en principio, ustedes han podido escuchar estas explicaciones y esta posibilidad de que los encuentros como estos de congresos no se terminen en el momento en que se cierran, sino que realmente sean una fuente de aprendizaje continua, me parece que es extraordinario. Y en ese sentido quisiéramos repetirlo. Yo hablo en nombre de toda RAGA, me siento autorizada para hablar en nombre de toda RAGA. Para nosotros realmente es un privilegio devolverle a los asistentes, a los que estuvieron en el primer congreso, este dossier, aunque no es producto de lo que ellos escribieron en su oportunidad, sino de las exposiciones. La escritura fue posterior, así que son artículos bastante actuales. Aclaro también eso. Muchísimas gracias, María Victoria, muchísimas gracias al CLAD, y bueno, felicísimos de este matrimonio entre CLAD. Ya sabemos lo que vamos a leer en el viaje de Volviendo a Casa. Está bien, Tenemos muchos artículos acá. Sí, realmente sí. Gracias también. Yo quiero hacer un llamado a quienes están en la sala. La revista solo tiene sentido en la medida en que tenga altos estándares y en que sea útil para todas y para todos. También depende de ustedes. Nosotros estamos abiertos, haremos un número con quien se nos acerque. Ha crecido mucho. Quiero agradecer a los pares evaluadores y a las pares evaluadoras. Realmente sin pares estaríamos muertos. Quiero convidarlas y convidarlos a registrarse como pares. Uno aprende muchísimo. Agradezco a los pares porque los pares mejoran los artículos de manera significativa, lo saben quienes están aquí sentados. Y de verdad que muchas gracias. Estamos en Web of Science y vamos a seguir en Web of Science. Es una de las pocas revistas en español, probablemente la única de administración pública de América Latina, y la estamos defendiendo con la calidad, con la exigencia, pero es para que nos lean. También publicamos en inglés, quiero decir que ya tenemos también artículos en inglés, pero orgullosamente queremos creer que el nivel va a hacer que nos lean. Vamos a hacer que nos lean. Gracias.